Buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Muchísimas gracias por su puntualidad y por estar el día de hoy en esta segunda parte de este día tan enriquecedor en conocimiento con respecto a los temas que se han abordado a lo largo de la jornada de la mañana. Y el día de hoy, esta tarde, se complace en tener una extraordinaria mesa de discusión, de conocimiento y de compartirnos grandes experiencias. Y no me queda más que agradecerle al doctor Juan Ignacio Romero Romo la aceptación para coordinar esta mesa. Doctor, qué alegría verlo de nuevo, aunque sea aquí de manera virtual. Como sabemos, el doctor Romero Romo tiene un amplísimo currículum para tener toda la experiencia y conocimiento acerca de este tema. Así que, doctor, muchísimas gracias y pues bueno, le dejo a cargo el micrófono para comenzar con la mesa redonda de opioides y cannabinoides en cuidados paliativos. Muchas gracias, doctor. Mil gracias, doctora. Quiero empezar, si me quitan esto de aquí, para buscar cómo, ¿dónde está? Quiero ya entrar luego a materia. ¿Me pueden quitar esto que está aquí, abajo de archivos? A ver, ya está. Gracias. Bien, vamos a empezar con el sistema endocannabinoide en cuidados paliativos. La primera transparencia es una serie de preguntas importantes. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? El sistema endocannabinoide es básicamente un sistema lipídico de neurotransmisión que regula per se muchas de las funciones corporales y de los sistemas corporales. El sistema endocannabinoide fue ya descubierto desde hace 20 años, o sea, es el nuevo chico de la cuadra, y realmente es algo que tenemos que entender nosotros desde todos los puntos de vista. ¿En dónde se encuentra localizado en el ser humano? En todas las células. No hay un solo sitio que puede decir es el productor de los cannabinoides, como es la dopamina, la serotonina o los otros sistemas de neurotransmisión. ¿Cuánta literatura científica y médica existe ya publicada en PubMed? Sabemos que hay alrededor de 40,000 a 45,000 artículos y es una barbaridad que nuestras egregias autoridades de salud digan no hay suficiente material para poder determinar si es válido o no es válido. A lo mejor no han leído lo suficiente, no tienen las ganas o no entendieron, pero que no digan que no hay literatura. Hay muchísimos países que han publicado cosas hermosas donde nosotros nos hemos ido a entrenar. ¿Por qué los cuidados paliativos se utilizan en el sistema endocannabinoide y los ligandos exógenos? Sabemos nosotros que en todo paciente que tiene cáncer existe un desequilibrio importante de todos los sistemas, ya sea por la enfermedad y ya sea también por los tratamientos como la quimio o la inmunoterapia. Y por ende, el sistema endocannabinoide lucha para volver a reintegrar los sistemas, pero dado que es insuficiente, dado el gran ataque que provocan los otros fármacos, es necesario la utilización de ligandos exógenos. El ligando exógeno por excelencia es la cannabis de tipo sativa o índica, no tanto la ruderalis o el cáñamo. ¿Por qué? Porque es la que tiene todas las sustancias. ¿En qué áreas de cuidados paliativos está indicado el uso de los ligandos exógenos? En todo, absolutamente en todo, como ustedes van a poder ver. Opa. ¿Cuáles son los problemas que tenemos actualmente en México? Abundan tratamientos artesanales sin perfilación ni estandarización. No hay una cepa que pueda ser escogida para una patología determinada, como existe ya ahorita, por ejemplo, en Israel. ¿Cuál es el efecto séquito o entourage y el uso de derivados?
Esto lo vamos a discutir en unos minutos. ¿Cómo determinar su eficacia? ¿Qué estudios hay de las cepas perfiladas y los protocolizados en México? Ahorita, gracias a COFEPRIS, no podemos hacer nada, aunque hay muchas personas que en diferentes lugares han podido perfilar perfectamente bien su cepa y hemos podido trabajar con ella exitosamente en los últimos 5 años, a pesar de COFEPRIS. ¿Qué metodología existe para conocer en qué condiciones se encuentra el sistema endocannabinoide individual? ¿Hay marcadores individuales para saber qué es lo que pasa? Sí, pero aquí, ahorita, en este momento, aquí en México no podemos porque la política actual no nos permite trabajar con ello. ¿Qué cepa y con qué perfilación escoger para la patología determinada? Existen en Israel más de 2,000 cepas que nos permiten poder trabajar con las diferentes patologías. Y aquí en México todavía no podemos, siendo uno de los países más ricos en la producción. Nosotros tenemos que trabajar con un paradigma muy importante, el de la persona, el del campo, entorno, circunstancia y el de la frontera, contacto. Toda persona se encuentra, como muy bien dijo Ortega y Gasset, en medio de una circunstancia que si no trabaja con ella, tampoco él se puede salvar. O como dijo muy bien Julián Marías, un ser humano es incompleto pero complementario. Traigo lo mío, pero no es suficiente, entonces tengo que recurrir ya sea al otro ser humano o a la naturaleza para que me pueda ayudar. Y como Merleau-Ponty muy bien dijo, yo soy en el mundo, yo estoy en el mundo. Y es una percepción constante y permanente de elaboración. O sea, yo tengo que estar actualizándome. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de lo que es la frontera contacto, o que es una oportunidad que existe entre los seres, porque estamos separados y estamos libres y independientes, pero quedamos en riesgo de quedar atrapados. ¿Qué quiere decir esto? En las relaciones o en las dependencias que hacemos. ¿Para qué sirve la frontera contacto? Su función es sintética. Es la necesidad de unir en una forma nutricional a la persona con el mundo exterior y viceversa. Nosotros somos como personas seres complejos e integrados plurirrelacionales en campos receptoriales, que tenemos miles y miles, celulares, orgánicos estructurales, funcionales, sistémicos, a través de redes neuronales y a través de la conducta respuesta nuestra, hacemos una matriz, que es la persona, que nos permite funcionar con el medio. Yo tengo, yo emito, yo recibo, yo proceso, yo percibo, yo comparo, yo actúo a través de las señales que voy a integrar. Y esto es en la infancia, a través del desarrollo-aprendizaje, pero ya a través de la adultez, a través del proceso degenerativo. Tenemos los 5 sentidos que conocemos perfectamente bien, más los sentidos de interocepción, como es el vegetativo, el vestibular, el propioceptivo y el inmunológico. Todo esto somos nosotros. Los sistemas endógenos con señalización por ligandos endógenos y exógenos inicialmente eran unos cuantos. Cuando yo estudié medicina en los años 70, pues nada más hablábamos de dopamina, con los colinérgicos, los adrenérgicos, etcétera, ¿no? Y pues los serotoninérgicos, ¿no? Pero hoy en día estamos hablando de que hay más de 35 neurotransmisores, pero tenemos millones de receptores. ¿Por qué? Porque está el receptor A, el receptor B, el receptor 5, el receptor 9, etcétera, que producen funciones diferentes dentro del sistema que somos nosotros. Este es Rafael Meshulam, es él quien investigó y es el padre de la cannabis, del estudio de la cannabis. La cannabis es un compuesto botánico medicinal muy complejo. Sabemos que tiene más de 500 sustancias, 545 sustancias. Son 2 plantitas riquísimas en cogollos. Vean ustedes, esta es la belleza de la planta en donde se encierran todas estas sustancias. Nuestro sistema endocannabinoide es uno de los principales sistemas de neuromodulación. Esto es extremadamente importante entenderlo,
porque inclusive es el que modula el GABA. Ahora bien, actúa en el sistema nervioso y en el cuerpo y está altamente conservado a través de todas las especies, los mamíferos. Pero nosotros tenemos algo diferente a todos ellos. Los endocannabinoides ejercen una función activando múltiples sistemas a través de sus receptores cannabinoides, que son múltiples, y modulan la función de todos los otros sistemas. Este es un poquito de la historia de lo que hizo este hombre, ¿no? Su pregunta inicial fue, ¿por qué la marihuana actúa en nosotros? O el hashish, como él comenzó a trabajar. ¿Cuál es su mecanismo de acción y por qué es necesaria para la salud? O sea, con el tiempo él vislumbró que el sistema endocannabinoide no estaba ahí de oquis, estaba para ayudarnos. Uno, desde el coito, desde lo que viene siendo el embarazo, de lo que viene siendo el parto, todo el desarrollo y todo el resto de nuestra vida. Entonces, este hombre no solamente fue el descubridor de lo que viene siendo el THC, fue el que aisló y pudo entenderlo mejor, pero también fue el que ayudó a descubrir los receptores CB1, CB2 y posteriormente fue el que hizo que hubiera clones de los receptores y esto con el tiempo entendiendo las enzimas que sintetizan lo que viene siendo los dos endocannabinoides, que es el araquidonoil, el etanolamida, conocido como el AEA, o el 2-araquidonoil glicerol. Son las dos sustancias principales en nuestro ser, pero se ven rebasadas cuando hay un trauma, cuando hay un problema. Entonces es necesario recurrir a lo que son los cannabinoides exógenos, como viene siendo el tetrahidrocannabinol o el cannabidiol en la planta total. ¿Por qué digo yo planta total? Ahorita tenemos una invasión tremenda de cannabidiol a través de los Estados Unidos y Canadá para tratar de, en un momento dado, surtir al mercado mexicano. Pero es un engaño brutal, porque lo sacan básicamente del cáñamo y tiene muy poca eficacia en la salud del ser humano en México. En los años 80 se creó esta sustancia que es la nabilona o el sesamet y llegó aquí a México en el 2004. Fui yo uno de los primeros en utilizarlo y resultó que para ese entonces, cuando se crea en los 80, no saben ni para qué y en dónde trabajaba ni funcionaba. Entonces estuve enlatado por mucho tiempo y después ya se permitió salir al mercado y se utilizó básicamente para náusea y vómito. Pero cuando se descubre todo el sistema endocannabinoide, anda, vete, este actúa tanto en el CB1 como en el CB2. Esta es una idea de lo que vienen siendo los 545 compuestos que tiene la cannabis. Los cannabinoides son 104 que sabemos nosotros que podemos llegar a utilizar algún día, pero tenemos 441 de otros tipos que no estamos utilizando. Pero hay también los flavonoides, los terpenos, otros ácidos grasos, y esto nos ayudan a nosotros poder utilizarlo, como bien lo va a explicar el doctor Baranda cuando hable sobre las metástasis óseas. Roger Pertwee encontró y trabajó todo lo que es el CBD y vean ustedes la cantidad de funciones que tiene el CBD en el ser humano. Es increíble y es algo que les invito yo a que ustedes se pongan a trabajar y a estudiar para poder utilizarlo en cuidados paliativos. ¿Cuál es el papel de la farmacología de los flavonoides y terpenos y su sinergia en la planta total? ¿Qué sucede cuando se prescribe el CBD sin flavonoides y terpenos? ¿Es cannabis solo un vehículo simple para transportar o entregar el THC? Son preguntas vitales para nosotros para estudiar. ¿Qué características de la planta completa, los fitocannabinoides, los terpenoides, los tricomas en altas dosis, las flores de hembras no fertilizadas, cómo podemos utilizarlo? México produce tanto. México tenía el Acapulco Golden, que fue en los años 70 el éxito para comenzar, bueno, para usarse en todo lo que fue el movimiento hippie, ¿no? La sinergia de los compuestos activos e inactivos, antagonistas o potencializadores, suman o restan la farmacocinética y la interacción con el THC, cierto, pero el chiste es estudiarlo. Y no lo podemos hacer porque nuestros egregios, diputados y senadores no lo permiten.
O sea, la ciencia está sometida a la política. ¡Qué vergüenza! El principio que tenemos que entender nosotros es el efecto séquito. ¿Cuáles son? Es un efecto multiblanco, efecto farmacocinético, solubilidad y biodisponibilidad que nos permite a nosotros poder utilizarlo de muchas formas y en muchas circunstancias. Esto lo tomé una fotografía cuando fui a Israel con Meshulam y es una cosa increíble, ¿no? El efecto cannabis medicinal, todo conjunto trabaja en el efecto séquito. Y esto es lo que necesitamos entender, no solamente irnos por el cannabidiol, sino entender cómo todos los demás interactúan y nos pueden ayudar a brindar la salud del que hablaba Rafael Meshulam. La idea es que tenemos múltiples receptores, todos acoplados a la proteína G, y todos, y junto con los receptores de potencial transitorio, como son los TRP, se coexpresan en la membrana y ellos son los que modulan la actividad intracelular y también influyen en todo lo que es la actividad nuclear. Tenemos perfectamente bien distinguidos ya todos los receptores donde se encuentran, cómo es la cadena o la cascada intracelular, cómo es que las ceramidas actúan importantemente y ayudan importantemente para lo que es el control del cáncer. Y esto, pues, desgraciadamente, institutos como Cancerología o otros lugares no lo están utilizando. Y es un complementario importante para detener todo lo que es el avance del cáncer. Esta es una imagen de dónde y cómo actúan los cannabinoides y cómo se forman. Ustedes pueden ver que aquí viene la estimulación, la entrada de calcio, la liberación de glutamato, y esta liberación de glutamato actúa tanto en los receptores NMDA como lo que viene siendo en los receptores metabotrópicos NMDA, y estos van a ayudar a que se conforme lo que viene siendo el 2-AG. El 2-AG, una vez que es estimulado y entra el calcio, echa a andar toda la cascada metabólica intracelular. Una vez que se forma el 2-AG, regresa de la postsinapsis a la presinapsis, actúa en su receptor, bloquea el canal de calcio y esto bloquea la salida de glutamato, regulando de esta forma tan importante lo que es el glutamato. No hay otra sustancia farmacéutica que ayude a regular el glutamato si no es el cannabinoide. Por eso es tan importante que para nosotros poder modular todo lo que es ansiedad, depresión y dolor principalmente, y el cáncer, no hay como la cannabis saberlo utilizar para regular esta señalización tan importante. Perdón. Tenemos que entendernos que dónde están, porque no solamente está en la presinapsis y la postsinapsis, sino también está en la interneurona excitatoria como inhibitoria. Está en el oligodendrocito como en la microglía y también está en el astrocito. O sea, lo que se libera de aquí va a actuar en las otras 6 partes de la estructura sináptica. Hoy en día sabemos nosotros que los receptores tienen diferentes tipos de acción. Hay un agonista total, agonista parcial, el superagonista, moduladores alostéricos, etcétera, etcétera. Voy a meterme rápidamente al modulador alostérico. Tenemos aquí donde va a actuar básicamente lo que viene siendo el endocannabinoide. Pero si no tenemos el endocannabinoide y usamos ligandos exógenos, el THC va a actuar básicamente aquí. Pero el resto de las otras moléculas que están dentro de la planta van a actuar en este receptor que está acá. Y este va a modular, ya sea para contenerlo, para potencializarlo o realmente bloquearlo. Entonces, tenemos que entender que no podemos usar solamente cannabidiol, porque el cannabidiol ayuda a ejercer todas estas funciones en lo que es el receptor. Por ende, tenemos que entender que el receptor alostérico va a ayudar a modular inclusive el THC. El THC es importante para los pacientes con Gilles de la Tourette.
que tienen que usar cerca de 7 a 10 porciones más para poder regular esa enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Y en epilepsia, lo que proponen de 1 a 1 y que sea solamente cannabidiol es basura, porque encontramos que niños que tienen que usar hasta 7 moléculas por una de CBD tienen un mejor control de lo que es su epilepsia. Entonces, no dejémonos guiar por todo lo que es el pensamiento americano. Veamos hacia Europa, veamos hacia Israel, que tiene mucho que decir. Ya sabemos nosotros dónde están los receptores, cuáles son sus sitios de acción intracelular. Sabemos perfectamente bien cómo todos ellos, en una interrelación, llegan a actuar directamente sobre lo que viene siendo el núcleo y tienen una regulación de la expresión genética o también una expresión desde el punto de vista de facilitación para que pueda ayudar a proteger inmunológicamente al ser humano. Entendemos muy bien hoy en día que hay neuronas presinápticas y postsinápticas, algunas con muy pocos receptores cannabinoides y otros con muchos otros receptores, y este tipo de acción modula perfectamente bien el sistema nervioso de diferente forma. Hoy sabemos que las alteraciones endocannabinoides dan lugar a patologías y enfermedades. Patologías y enfermedades. Entonces, una de ellas es la hipofuncionalidad del sistema endocannabinoide. Y eso tenemos que hacer nosotros, que buscar moléculas que nos ayuden a mimetizar el efecto del sistema endocannabinoide. Es como viene siendo la tiroides. Hipotiroidismo, hipertiroidismo. Entonces, es interesantísimo la comparación del sistema endocannabinoide con el sistema tiroideo. También hoy en día ya sabemos perfectamente bien que hay una importantísima contribución del sistema endocannabinoide en las redes neuronales y en los circuitos neuronales para llevar a cabo la plasticidad. La plasticidad que nos va a permitir el dinamismo de recuperar la salud. Meshulam escribe un artículo fantástico y es el sistema endocannabinoide en el cerebro, y va desde el lenguaje, comunicación, la comunicación verbal y no verbal, la relación, los estereotipos, en las ciencias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema endocannabinoide es un sistema de inhibición, no es un sistema de facilitación, sino básicamente se encuentra aquí en el lado inhibitorio junto con el GABA, los opioides, la serotonina, la norepinefrina, etcétera, etcétera. La adenosina, que es muy importante. Y el producto que más actúa en adenosina no es más que el café, ¿no? Y los gabapentinoides también, la memantina, la ketamina, todo esto entra en el sistema inhibitorio. Y desde el 2002, este hombre, Millán, hablaba ya de los receptores que corresponden básicamente al, aquí está, CB1, los receptores cannabinoides. Y, o sea, ¿qué tan atrasados está México? Que ustedes le preguntan a los muchachos que salen de medicina y no saben nada de esto. Es una vergüenza que inclusive nuestros residentes, ya sea del área de psicología como de medicina, no estén empapados en esto. Y no me pueden decir los psicólogos que esto no les corresponde. Yo soy psicólogo, pero también soy médico. Pero cuando uno va al Congreso de Neurociencias, hay una gran cantidad de psicólogos que se han metido al campo de las neurociencias y trabajan en todo este campo que es el campo biológico. Sabemos nosotros que aquí está un circuito. Vemos nosotros que de corteza al estriado, globus pálido externo e interno, a la sustancia nigra o al núcleo subtalámico, y vemos nosotros que todos los que son cuadritos amarillos son los receptores cannabinoides y regulan la acción de lo que viene siendo básicamente la acetilcolina, la dopamina, etcétera. Y esto hace que entonces pacientes con Parkinson, hoy, bueno, no me meto a ello, pero en un minuto ustedes pueden levantar a un paciente con Parkinson que no ha caminado en más de 6 meses con unas cuantas gotas de cannabinoides en la lengua. En
así les digo, 45 segundos a un minuto y el paciente está caminando y deja a un lado la espasticidad. ¿Por qué? Porque se regula lo que viene siendo este circuito neuronal. Este es un artículo precioso. Si ustedes lo pueden conseguir y leer, aquí nos dice exactamente todas las patologías del sistema nervioso, de lo que viene siendo, aquí está el sistema inmune, el sistema cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal y hepático, los ácidos a nivel de la grasa, el sistema reproductivo a nivel del hueso, del cual va a hablar el doctor Baranda. Yo creo que esto es importantísimo conocer. Y los que estamos en cuidados paliativos, si no lo saben, más le vale que se pongan a machetear el carajo. Y esta es una gráfica preciosa, donde estamos nosotros en sueño o en actividad. Y todo esto es regulado también por los cannabinoides. Y nos ayuda muchísimo a entenderlo. Silvia, la doctora Chavira va a hablar sobre todo lo que es el estrés, ansiedad y depresión. Pero vean ustedes lo que viene siendo el estrés agudo y el estrés crónico. La diferencia de la acción de lo que vienen siendo los endocannabinoides, de lo cual ella va a hablar. Aquí vemos nosotros respecto a epilepsia, ¿no? Como, por ejemplo, el endocannabinoide liberado regula la presinapsis, pero a la vez regula lo que viene siendo la interneurona inhibitoria en uno y en el otro. Y esto nos permite entender la circuitería neuronal a través de no solamente la pre y post, sino también las interneuronas inhibitorias excitatorias. Y aquí vemos una gráfica, lástima que no me cupo la cita bibliográfica, ¿no? Pero nos indica desde la lesión inicial hasta el desarrollo de la epilepsia. Y este es el hipocampo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo y qué sucede en ese mundo sináptico? ¿Qué es lo que está sucediendo en la microglía, en el astrocito, en la macroglía? Y es tan interesante. Todo esto está también regulado por los endocannabinoides y los receptores cannabinérgicos. Este soy yo, trabajando con una niñita que había sido operada 3 veces por un astrocitoma en Houston. Y nosotros empezamos a trabajar con ella a través de un grupo que ellos empezaron, y no eran médicos, pero se decidieron a darle algunas gotas y comenzaron a trabajar. Y esto es una tomografía, una resonancia pre-estudio y después de semanas del estudio, y vean la reducción del astrocitoma. Es increíble. Yo veo a los niños que sufren por la cefalea tan intensa de este desarrollo tumoral. Si pudiéramos darle esto, ¿cómo no mejorarían? Desafortunadamente esta niña jugaba, hablaba conmigo, veía películas, me las platicaba. Y después de un buen momento, cuando inclusive esta tumoración se redujo al tamaño de un frijolito, llega el neurólogo, Dios lo guarde allá en su gloria, porque si no, yo lo mataría. Decidió quitarle los cannabinoides y el tumor regresó a al mismo tamaño. Perdón que lo diga. Qué estúpido médico que no sabía nada de lo que viene siendo el sistema endocannabinérgico. Mató a una niña. Nosotros estamos en dolor. Esto es lo que conocíamos nosotros anteriormente hace muchos años. Poco a poco trajimos los opioides y entró junto con la marihuana también a ayudar a la analgesia. Entonces ya tenemos nosotros medicamentos que van a regular tanto el dolor neuropático como el nociceptivo. Y nos hacía falta algo más. Y esto es el analgésico cannabinérgico, que es un regulador de todos los otros sistemas, lo cual tenemos que estudiar. Y están todos sus receptores ahí descritos, ¿no? Conocen a Cristina. Cristina Sánchez, que creo que fue allá a cancerología, a hablar sobre todo lo que viene siendo el uso de cannabinoides como un agente antitumoral en cáncer de mama. He visto sus trabajos cuando estaba yo en los congresos, tanto en Dublín como en Alemania, como en Italia. Fantástica persona, y con ella tuve la oportunidad de viajar a otro país para dar conferencias. ¿Y qué vemos? Es una mujer que sabe perfectamente bien utilizar y que ayuda todo lo que es la disminución del cáncer de mama. Pero no solo,
sino también acompañado con la quimioterapia y la inmunoterapia, ¿no? Entonces, ya conocemos que una de las cosas que hace los endocannabinoides aumentan la apoptosis, disminuyen lo que es la circulación y esto da lugar a lo que viene siendo una autofagia de la tumoración. Con respecto al melanoma, sabemos que es un magnífico producto. Hace 10 años yo hablaba con ellos aquí en Querétaro con respecto a los dermatólogos. Y entonces yo insistía, hay que usarlo y hay que usarlo. Esta es una señora con cáncer de mama. Además del cáncer de mama, tuvo un melanoma. En el momento en que empezamos a darle a ella cannabinoides, toda esta tumoración verde negrista cayó y quedó la pura tumoración. Pero desafortunadamente, como aquí dijimos, ella murió 45 días después. Pero fue algo maravilloso porque pudimos quitarle el dolor, el mal olor y sobre todo la apariencia que ella tenía y sufría. Esta es otra paciente que se diagnosticó como melanoma y después de que se cae el melanoma, resulta que es un epidermoide. Pero está, como ven ustedes, esto es ya la corteza, el hueso cortical, ¿no? Y es terrible, ¿no? Bueno, pues con esta paciente estuvimos trabajando y es precioso ver cómo desapareció el melanoma, pero no pudimos hacer nada con el epidermoide. Es una paciente antes de la cannabis. Los cóndilos del temporal estaban zafados, pero por la gran masa tumoral del melanoma en boca. Esto fue a los 21 días después de darle cannabis. Esta paciente se me mandó a mí como terminal. Y vean ustedes a los 21 días el milagro que hace la cannabis. Vean ustedes a los 3 meses. Pues la desaparición fue casi del 80%. Fue fantástico. Se regresó a su pueblo y el médico del pueblo lo primero que le dijo, te vas a volver adicto, quítatelo. Además puedes ir a la cárcel. Lo deja, regresa la tumoración. Y esto es la foto en marzo 1 del 2016 y ella fallece a las 3 semanas. ¿Por qué? Porque hubo metástasis al cerebro. Desafortunadamente, la ignorancia de los médicos son los peores para poder ayudar a los pacientes. Vean aquí pacientes con metástasis de melanoma en huesos. Lo peor que pueden hacer es tocar el melanoma. Es una señalización lipídica. Está en todos los sistemas. Tenemos que aprender a manejarlos. Hay artículos. No se toquen en buscarlos. Esta pequeña computadora tiene ya ahorita cerca de 15,000 artículos ya guardados. Y esto es para dolor. Si sabemos manejar el receptor NMDA a través de ketamina y o memantina, más lo que pudiéramos nosotros utilizar como los opioides, básicamente los ligandos exógenos, los cannabinoides, podemos ayudar a mucho. Este es mi mentor en muchos sentidos, mi gran amigo Rafael Meshulam. Muchas gracias. A continuación, tenemos a la doctora Silvia Chavira, que nos va a hablar sobre, me salgo de aquí de la pantalla, ¿sí? Para que ella pueda poner lo suyo, y nos va a hablar sobre los cannabinoides en sueño, ansiedad y depresión en cuidados paliativos. Silvia. Buenas tardes, perdón, es que no tenía autorización para abrir el volumen. Buenas tardes a todos y primero que nada quiero pedir una disculpa. En mi presentación estaba en español, pero no la encuentro, entonces volví a armar la que estaba originalmente, que la tenía en inglés.
pero bueno, se las voy platicando y la idea principal es poderles ahorita platicar y al final, durante la mesa, poder discutir más ampliamente y poder contestar todas sus preguntas. Entonces, algunas cosas ya las estuvimos ahorita viendo con el doctor. Bueno, esta es la planta que todo el mundo conoce, pero... Y esto es lo que todo el mundo conoce, ¿no? El que esta planta, de alguna manera, pone a la gente como muy, muy groovy, muy activa, y que finalmente, desgraciadamente, gracias a esto, pues hemos tenido problemas, como comentaba el doctor Romero, de que en México se puede entrar y podamos hacer estudios clínicos. Entonces, finalmente lo más chistoso actualmente es que con todo lo que está haciendo el gobierno, lo único que hemos logrado es que haya más mercado negro. Entonces sí existe, sí se compra, pero la realidad es que ni siquiera sabemos si lo que se está vendiendo es cannabinoides, bueno, CBD, o es cualquier otra sustancia, porque pues no tenemos manera de saberlo, porque no tenemos estudios para poder llevar estas sustancias, ¿no? Entonces, mucha gente, ahora todo el mundo es experto, como explicaba el doctor Romero, y entonces ahora todo el mundo vende, ¿no? Vende cannabis y lo hacen, y hay químicos, hay enfermeras, médicos, todo el mundo lo está distribuyendo sin que realmente sepamos qué está pasando. Algo que es muy importante y que es lo que nos ha puesto como muchos problemas en la actualidad para que pueda haber estudios, y no nada más en México. La realidad es que esto existe a nivel mundial. El mismo Estados Unidos, que tiene abierto a veces para hacer estudios, no tan fácilmente está permitiendo este tipo de estudios. Y eso se debe precisamente a todos estos problemas que existen en estas sustancias que se pueden usar como, en algunos casos, como medicamentos, pero que también no dejan de ser sustancias que pueden traer problemas a la población. Y algo que pues actualmente vemos y que pues, el doctor Romero y mis compañeros no me dejan mentir, y que nosotros como médicos paliativistas usamos todos los días, y que ahorita en Estados Unidos es un problema, que es el fentanilo. Pues lo mismo sucede con el CBD y todos los medicamentos cannabinoides, y que de alguna manera estamos tratando de quitar todo este estigma y tratar de que finalmente pensemos que no es un medicamento, que no es una sustancia adictiva, que no puede ser controlada y manejada y de alguna manera empleada. Algo que yo siempre protesto y digo es que muchas veces el alcohol es libre y es mucho más dañino en muchos sentidos que nuestros cannabinoides. El alcohol no nada más es dañino a la persona que lo ingiere, es dañino a la persona que pues convive, ¿no? Puede haber accidentes automovilísticos, puede haber realmente mucha agresión del paciente a su familia, a los amigos, a la gente, y que finalmente el abuso del alcohol en muchas ocasiones es mucho más peligroso y hace mucho mayor adicción. Y el cigarro, no podemos dejar el cigarro a un lado, ¿no? Cáncer y cosas así, que entonces si en el tiempo hemos aprendido a que podemos ir trabajando con estas sustancias, no entender el por qué no podemos trabajar básicamente con uno más, que en este caso serían los cannabinoides, que son muy importantes. Esta imagen, el doctor hace rato mencionaba, ¿no? Que en nuestro cerebro pues, tenemos las sensaciones, el movimiento, la visión, y quise ponerles comparada con todos estos puntitos que ustedes alcanzan a ver, que es precisamente lo que el doctor Romero ya nos comentaba, estamos repletos, así, repletos de receptores de CBD. Algo que me gusta aclarar en este momento es que no es que hicimos receptores porque fumábamos o comíamos marihuana. Nuestro cuerpo, desde que nacemos tenemos este tipo de receptores. No para la planta, sino porque nosotros mismos, y el doctor Romero hace rato lo comentaba, tenemos sustancias cannabinoides, nosotros. Entonces, lo único que está haciendo la planta es, de alguna manera, suplantar o entrar en este contacto con estos receptores. El ejemplo que me gusta mucho usar, y en otra plática podría ser importante platicar al respecto de este equilibrio, es igual que la insulina, ¿no? Nosotros no tomamos, no nos ponen insulina
se nos ocurre que se puede funcionar, sino que porque realmente nosotros tenemos producción de insulina. Si la producción de insulina se ve disminuida, entonces se requiere insulina. Y eso es lo que pasa con los cannabinoides. Cuando estos se ven o disminuidos o alterados, entonces damos cannabinoides. Por eso no tiene nada que ver con el uso irracional de los cannabinoides. Tiene que ser racional en el momento que se necesite y que de alguna manera estamos viendo la disminución. Bueno, toda esta parte me la brinco porque ya el doctor ya estuvo platicando un poquito de esto, puso una imagen muy bonita en movimiento. Y lo que les quiero enseñar es precisamente lo que les estábamos diciendo. La anandamida es prácticamente pero muy parecida al TH. Entonces nosotros tenemos estas sustancias, estos cannabinoides internos, o sea, son que pertenecen a nosotros y que lo que contiene la planta de la marihuana, que en este caso son el CBD y el THC, en el THC, que es la imagen que tengo aquí, se parecen y entonces actúan directamente en estos receptores. Y entonces tenemos varios receptores para estos cannabinoides. Los CB1, que son los que de alguna manera estamos hablando ahorita y que nos vamos a enfocar más, que son todos los del sistema el sistema nervioso, pero así también los del sistema inmune que ya también hace rato el doctor Romero mencionaba. Entonces, si ustedes se fijan, la realidad es que tenemos en todo nuestro sistema alguna manera de poder percibir, recibir y modificar y actuar en nuestro organismo por medio de los cannabinoides. Bueno, independientemente que a rato también el doctor Renato hablará de otra parte de la cannabis. Bueno, perdón, de la cannabis, de la marihuana. Esta parte me la brinqué y me regreso. Fíjense cómo ya desde aquí otra cosa que hemos hablado y que comentaba el doctor Romero hace rato acerca del dolor y que poco se ha como difundido es el hecho de que actúa, ¿no? A nivel de como el ácido araquidónico. Entonces podemos tener no nada más para el dolor, sino como analgésico, sino también como antiinflamatorio. Y eso nos hace tener todavía un armamento mucho más potente y más útil para nuestros pacientes. Entonces, existen ya actualmente a nivel mundial varios medicamentos aprobados por la misma FDA y que desgraciadamente en México no contamos con ellos por todos los problemas que se ha suscitado. Entonces, lo más triste es que hasta medicamentos que ya tienen años estudiados y que comprobado su efecto, en México siguen sin emplearse. Entonces tenemos, por ejemplo, estos niñitos que convulsionan, pero que en México sigue sin existir el medicamento y que las mamás tienen que hacerlo empíricamente, el usar esta planta y poderla dar a sus pequeños, y nuevamente es empírico, sin saber qué cantidades, y ellas mismas cuando te platican te van diciendo, es que empecé con tanto, pero después vi que era muy fuerte y le disminuí o viceversa. Empecé con poquito por miedo y empecé a subirle porque pues no les funcionaba a mi pequeño. Y entonces, a veces tenemos algunas situaciones cuando se usa hacia la parte del abuso, que es lo que nos ha llevado a tener problemas, básicamente. Entonces, chistosamente, cuando estamos intoxicados, una de las cosas que podemos ver aquí es que puede ayudar a que pueda la gente comer más, ¿no? Que además sirva para quitar las náuseas, que tenga un poquito de taquicardia, de euforia. Entonces, aunque aquí están puestos como intoxicación, si se ponen a pensar, en muchas ocasiones, eso mismo, manejado adecuadamente, dosificado adecuadamente, nos puede dar la diferencia a que se convierta en un medicamento. El doctor hace rato mencionaba Cesamet. Cesamet entró precisamente para los pacientes que viven con VIH.
SIDA y que en general tienen problemas de alimentación, de no tener hambre, de pérdida del apetito, y que se les daba precisamente para que tuviera como estimulante del apetito. Entonces, algo que podría ser algo negativo se convierte en algo positivo, en algo que nos ayuda a controlar al paciente. ¿Y qué pasa si nosotros suspendemos y tenemos un síndrome de abstinencia? Entonces, fíjense lo que pasa. Tenemos ansiedad, insomnio, náuseas y falta de apetito. Nuevamente, si se fijan, significa que cuando los estábamos dando, bueno, no en este caso dando, sino que lo estaba el paciente consumiendo, entonces le ayudaba para dormir. No tenía náuseas, no tenía dolores de cabeza. Pues, nuevamente, aunque aquí está plasmado como algo negativo, que esa es mi intención, al mismo tiempo nos demos cuenta que no necesariamente siempre las cosas se necesitan ver de un solo lado. Se puede ver del otro lado de la moneda y eso darnos para que hagamos investigación. Desgraciadamente no tenemos la opción en México. Es tan tonto esto que ni siquiera en animales, o sea, olvídense en seres humanos, ni siquiera en animales podemos hacer estudios en este momento para poder empezar a determinar qué está pasando con esto que ya está pues publicado en muchas partes del mundo y podamos empezar pues a hacerlo aquí en México y tener nuestras propios medicamentos y que sean mucho más baratos que en el resto del mundo, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí es que esta ingesta de la marihuana ha venido a trastornar. Algo que sí me gustaría hacer notar aquí, esta diapositiva me ayuda de alguna manera y que no es lo mismo la marihuana fumada en los años 70, en los años 60, en el tiempo de la parte de los hippies, a la de la actualidad. Y eso es otra de las cosas peligrosas. Se ha modificado tanto genéticamente la planta, se ha hecho mucho más fuerte, mucho mejor, de tal manera que entonces en una planta podemos tener mayor cantidad de CBD y mayor cantidad de THC. Hace rato, como comentaba el doctor, en la planta de lo que es el cáñamo, pues esa no se ha modificado porque eso se ocupa para otro tipo de cosas como es ropa, textiles, partes de autos y varias cosas más, que esa no la han tocado y entonces esa no tiene mayor efecto. Pero la marihuana, la planta de cannabis que se requiere para tener THC y CBD, cada vez se han ido purificando y se han ido mejorando. Entonces, no es lo mismo en la actualidad que yo vaya y compre, por decir una tontería, en el mercado de Jamaica 1 kilo de marihuana para poder hacerme mi remedio herbolario, mi medicamento para mi hijito o mi paciente, a que yo vaya y lo compre con el chavo que lo vende aquí al lado. La cantidad que contiene son muy diferentes y eso es lo que nos hace más daño. Entonces, algo que hemos trabajado en el Senado es haciéndoles ver y tratándoles de explicar toda esta situación, precisamente para que ellos entiendan de que es importante que podamos ir tipificando y podemos tener medicamentos controlados de tal manera de que no tengamos estos efectos adversos en los pacientes. Y como les decía, ¿no? El cigarro, pues ya lo hemos perdido, ¿no? Y tenemos tantas patologías de ellos que, bueno, nos están rebasando. Algo que también es importante es porque hemos visto la parte de los opioides. Y el doctor Romero lo decía muy bien y al rato que hable el doctor Renato también nos los va a poder platicar un poquito desde su experiencia. Es importante y que tengamos realmente una serie de medicamentos que nos ayuden a que los eventos adversos se vean disminuidos. Entonces, si yo manejo opioides y manejo cannabinoides, pero aparte antiinflamatorios, o sea, una serie diferente de medicamentos,
me permite a mí dar en pequeñas cantidades o en cantidades menores que si nada más cuento con un solo medicamento. Entonces, lo que se ha visto es que de alguna manera, al empezar a usarse los cannabinoides en algunos lugares del mundo, lo que ha pasado es que la utilización de los opioides, que como pueden ver en esta gráfica, a partir de los años del 2000 se fue para arriba, y toda esta parte que les platicaba yo del fentanilo, lo que nos está ocasionando, entonces realmente podríamos empezar a hacer que esta gráfica de opioides empezara a bajar, no porque los vamos a dejar de usar, sino que simplemente al usar ambos estamos actuando en el dolor o en la inflamación o en el sueño o en tantas otras cosas que nos hacen la diferencia con estos pacientes. Y pues aquí podemos ver cómo pues en los jóvenes es muy alto lo que se está usando de la parte de cannabinoides, y cómo conforme el tiempo ha pasado pues cada vez es mucho mayor, y lo mismo sucede con las personas mayores. Pues todo esto debe estar controlado, no sobrecontrolado. Es importante entender que nada más necesitamos que haya caminos de distribución adecuados, que sepamos dónde están los productos, así como lo estamos haciendo ya en la actualidad con fentanilo, morfina y todo esto. O sea, no somos ajenos a poder manejar este tipo de productos, y además es bien importante, esto es mucho menos riesgoso que el uso del fentanilo, en el sentido de el poder es... actualmente todavía no existe, no se conoce que haya alguien muerto por una sobredosis de marihuana, pero sí por una sobredosis de fentanilo. Entonces, lo que hemos visto es que finalmente el uso a largo plazo de estos productos se ha hecho, pero a nivel empírico, a nivel, pues tristemente además, está más permitido en México que lo puedan usar las personas que lo usan como uso lúdico, como uso de adultos, como va a venir en la ley, en lugar de que lo tengamos que usar con nuestros pacientes, los cuales pues se ven altamente beneficiados pues al respecto, ¿no? Y entonces, si se ponen a ver aquí, tenemos el uso de drogas ilícitas, luego sigue marihuana y luego los opioides mal usados. Entonces, si empezáramos a tener el mejor control y que permitiéramos que tuviéramos estos medicamentos, estamos hablando desde el punto de vista médico, acuérdense que esto es bien importante. Entonces, eso nos hace el que podamos de alguna manera poder tener mayor resultado con nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, aquí comparado, como les decía, con el alcohol, que bueno, tristemente todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, algo que también es importante es que en algunos casos el uso de algunas partes de la marihuana nos puede dar un poquito de efectos que parecieran adversos o contrarios a lo que estamos ahorita platicando, de que es algo bueno. Y esto es lo que se ha observado en el tiempo, pero es porque hay una sobredosis, porque hay un mal manejo del producto y hay suspensión de ellos abruptamente. Pero todo esto, ya en estudios controlados, se ha visto que realmente estos productos nos ayudan a que el paciente tenga pues mucho mejor control. Y entonces ya el uso combinado de los cannabinoides con el opioides lo que nos lleva es a tener un mejor control del paciente. Y ahorita vamos a empezar a ver ya qué tipo de enfermedades, de patologías nos pueden ayudar. Algo que el doctor ya les enseñaba es esta parte de los tumores. Tenemos pacientes con tumores cerebrales, con algo que es también importante mencionar y que ahorita por eso a mí me toca esta área del sistema nervioso, es que los cannabinoides pasan la barrera hematoencefálica, llegan al cerebro, a todos estos receptores que hemos platicado, entonces finalmente pueden actuar en otros niveles que cualquier otro quimio no puede llegar tan fácilmente, o se tiene que poner directamente en la parte de la columna espinal y de alguna manera poder llegar pues al cerebro. En cambio, estos
tienen una manera de pasar fácilmente y hacer su efecto directamente. Entonces, es importante que de tener productos que son adicción, que pueden crear adicción o que la gente piensa que crea adicción, que los convirtamos en medicamentos y que nos van a ayudar altamente, ¿no? Entonces, al conocer todos estos medicamentos, estas sustancias que se pueden convertir en medicamento y que ya existen en el mundo, nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, si usamos THC, te da ansiedad. Es la parte activa de la marihuana que te da esta parte de ansiedad, esta parte de estar más despierto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso no lo vamos a usar para ansiedad, pero sí lo podemos usar para aquellos pacientes en los cuales tenemos letargo, pacientes paliativos que están todo el tiempo dormidos por el mismo efecto de los opioides o simplemente por la enfermedad, y esto nos ayuda a tener el otro efecto y entonces en conjunto poder tener mejores resultados. ¿Qué pasa con el CBD? El CBD disminuye la parte de la ansiedad. Entonces, lo que estamos viendo es que una misma planta tiene sustancias, como decía el doctor hace rato, más de 500, y que de alguna manera estas sustancias, que los cannabinoides que son de 104, 110, que existen y que todavía nos falta mucho por estudiar, pero los que más se conocen, en este caso CBD y THC, tenemos el efecto contrario. Entonces podemos jugar con ellos en el sentido de tener un paciente en el cual probablemente yo necesite que no tenga ansiedad, pero al mismo tiempo que coma. Entonces puedo regular qué cantidad de THC le voy a dar, con qué cantidad de CBD le voy a dar. Y entonces el paciente se va a ver beneficiado y tener menor ansiedad. Y parece tonto, pero cuando tenemos el resultado del control de un síntoma, se vuelve una cadena a favor del paciente. Porque al bajar la ansiedad, el paciente entonces puede, independientemente que el medicamento le pueda dar y le pueda ayudar para el sueño, el simplemente hecho de bajar la ansiedad, el paciente tiene facilidad para poder conciliar el sueño, estar más tranquilo y de alguna manera estar más pendiente de su enfermedad. Entonces, es importante que entendamos que no es necesario que lleguemos a estos grados de psicosis, esquizofrenia, sino que con el control adecuado de las sustancias y por lo tanto del medicamento podemos de alguna manera tener control. Y eso es lo que la FDA ha visto actualmente, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el Marinol, que es, como yo les decía, que uno de los medicamentos que se ocupan, que tienen THC, y lo que nos ayudan es precisamente para que los pacientes tengan mayor apetito y puedan comer, en pacientes que viven con VIH y SIDA, para controlar la náusea y el vómito en los pacientes con cáncer que tienen quimioterapia, el dronabinol, que de alguna manera es una parte igual sintética del THC y que de alguna manera ha ayudado a los pacientes a tener el control un poquito de esta parte de pérdida de peso. Acuérdense que no nada más los pacientes de VIH-Sida, sino estos pacientes con cáncer que a veces no tienen hambre y que con este producto podemos empezarles a ayudar a que tengan un poquito más de apetito, puedan alimentarse, por consiguiente tener mejores posibilidades de soportar su quimioterapia, radioterapia y de alguna manera pues salir adelante. Y bueno, aquí ya hemos platicado y platicaba hace rato el doctor, el Epidiolex, que es precisamente para estos niñitos y esta parte del control de las convulsiones. Si se fijan, prácticamente todo lo que estamos tocando en este momento son muchos receptores que se encuentran precisamente en el sistema nervioso y que de alguna manera nos están ayudando a que tengamos a un paciente con menor ansiedad y mejor disposición a seguir adelante con sus tratamientos. Entonces, alguien que tiene náuseas, vómito, ya no quiere seguir con la quimio. Si se lo controlas, le disminuyes esa ansiedad, ya no llegan al hospital ansiosos a recibir quimio, sino llegan tranquilos y de alguna manera pues empiezan
pues a tener mejores resultados. Algo que les puedo yo decir directamente de mis pacientes que he visto y que también hace rato el doctor Romero comentaba acerca de los pacientes que tienen Parkinson y que pueden estar sin poder, o sea, realmente caminar, es, ay, no me gusta decir la palabra, pero yo creo que es como medio mágico, no porque sea mágico como algo así fuera de la realidad, sino que en realidad estos pacientes empiezan a tener menor espasticidad, menor dolor, menor movimiento y que les hace tener una vida mucho más tranquila. Yo tengo una paciente muy, muy cercana que es una prima a la cual años de usar todos los medicamentos que existen en el mercado para el Parkinson, le ofrecí que le daba yo el CBD para que pudiera conciliar el sueño. Esa fue la manera como yo empecé con ella. Le dije, te voy a ayudar a que te puedas dormir. Era tal sus movimientos y su no poder dormir, sus dolores, que le di CBD. Bueno, pues tuvimos que pudo dormir, que el sueño fue más largo, fue más placentero, sin dolor. Empezó a tener menos espasticidad. Ella me lo dijo, o sea, yo ya sabía que eso iba a suceder, pero mi apuesta era para que ella tuviera mejor calidad de sueño. Porque acuérdense que no nada más hay que tener sueño, hay que tener calidad de sueño. Y esa calidad de sueño se da a que tengas más horas de sueño, más relajado, te puedes dormir, pero estar despertando. Y en este caso, estos pacientes se ven muy beneficiados por todo esto. El sueño es una de las cosas que más. Y yo les marqué aquí con estrellitas varias enfermedades que de primera instancia uno no piensa en la parte precisamente del sueño y del dolor y de la ansiedad. Estos pacientes, ¿no? Estamos hablando de epilepsia, fibromialgias, pacientes que muchas veces ni siquiera quieren salir a la calle porque el dolor, el agotamiento, el no vivir, el no tener calidad de vida no les permite sentirse libres. En el momento que les empiezas a manejar todo este tipo de medicamentos, empiezan pues a mejorar muchas cosas. Lo primero que les quitas es la ansiedad, ¿no? El estar pensando que a lo mejor ahí viene la convulsión o el estar pensando que ahí viene el dolor y que en cualquier momento me va a dar el dolor y no quiero salir a la calle porque en cualquier momento, entonces esa ansiedad que ellos tienen se ve disminuida porque tienen, aparte de acción directamente hacia la ansiedad, el que ven otro tipo de efectos que les ayuda a disminuir. Entonces, esa disminución de la ansiedad está dada por varios factores, no nada más directamente hacia la ansiedad, sino también en los demás, que es el dolor, como les comentaba, el disminución de las convulsiones, disminución de la espasticidad. ¿Y qué es lo que en general debemos de tener en cuenta? Pues eso, el riesgo-beneficio. ¿Qué tan importante es el medicamento? ¿Qué me va a disminuir? ¿Qué me va a lograr quitar? ¿Y cuántos eventos adversos me va a dar? Y llega un momento que este equilibrio es mucho mayor el beneficio que me estoy llevando que el riesgo. En verdad, créanme que los pacientes no crean adicción. Créanme que en verdad el número de pacientes que llegaran a hacerlo es porque ya son pacientes que de alguna manera tienen esa situación, como los que son alcohólicos, los que fuman. Entonces, por eso hay que hacer una buena historia clínica para poder determinar qué paciente se va a ver beneficiado y en qué cantidad. Y nuevamente, acuérdense que hay que siempre estar combinando. Y entonces, ¿qué es lo que hemos visto en ansiedad? En ansiedad hemos visto que estos pacientes no nada más se les quita esta parte ansiosa, sino se les disminuye el miedo, esa parte de desasosiego, de no saber qué va a pasar, si las cosas le van a funcionar o no les van a funcionar, el sentirse bien, el sentirse ellos, el que puedan darse cuenta de su entorno, el que puedan salir a la calle sin tener
o pensar que les puede dar un ataque de miedo, de pánico, y que los hace otra vez encerrarse. Todo esto ha sido observado. Originalmente se empezó a ver esto en los pacientes que lo fumaban, y conforme ha pasado el tiempo y que en algunas partes del mundo se ha logrado hacer estudios, pero esto no nada más en seres humanos, se han hecho estudios en animalitos, principalmente en las ratitas, se hacen modelos de ansiedad y se les empieza a administrar en diferentes cantidades, y eso nos ha ayudado a podernos dar cuenta que finalmente sí está actuando directamente en estos receptores y que sí nos dan una diferencia de la acción de las ratitas y por consiguiente en los humanos. ¿Qué hemos visto? Que el CBD realmente es un ansiolítico, o sea, realmente, tanto en estos estudios, en la parte preclínica, que le digo que son en los animalitos, o en los modelos ya en seres humanos, que el efecto ansiolítico existe. Se ha comparado con ansiolíticos y se ha visto en algunos casos mejores resultados. ¿Por qué me refiero a mejores resultados? Porque los eventos adversos de los ansiolíticos comparados con los eventos adversos del CBD son mucho peores. Entonces, eso hace que realmente el paciente requiera menores cantidades, se sienta tranquilo y que por consiguiente podamos ver pues mejores resultados. ¿Qué es lo que nos falta en ansiedad y qué es la parte triste? Sobre todo pues que cada población mundial es diferente. Lo que nos hace falta es básicamente que podamos tener estudios para saber cuál es la mejor vía de administración: gotas, inhalado, inyectado, subcutáneo, tomado, qué tanto se deshace en el estómago, qué tanto es mejor una vía sublingual. Todo eso es importante y eso no lo vamos a poder determinar si no lo llevamos a cabo pues en los seres humanos y en estudios pues en poblaciones, en este caso pues mexicanas, ¿no? Hay un cambio a nivel emocional, a nivel mental, y por lo tanto hemos visto que no nada más para la ansiedad, pero para la depresión es muy, muy importante. Entonces hace una modulación a nivel cerebral en estos receptores que hace rato platicábamos y veíamos, y por consiguiente hace que la depresión se empiece a ver modificada. Acuérdense que les hablé también de THC. THC también nos ayuda a hacer que la gente se sienta mejor. Entonces, si empezamos a hacer combinaciones CBD, THC controladas, adecuadas, estudiadas, nos va a dar estos cambios en la ansiedad, depresión de los pacientes, y nos va a ayudar, por consiguiente, que el paciente tenga una mejor respuesta. Y como pueden ver aquí, y hace rato el doctor les ponía una imagen muy, muy interesante, en algunas partes y en cuáles receptores CBD, 1, 2, puede ser un inhibidor o al contrario, puede ser un estimulador. Entonces, es importante nuevamente hacer este tipo de estudios para poder determinar qué es lo que necesitamos y las cantidades que estamos necesitando en cada uno, ¿no? Y entonces eso se ha observado en estudios clínicos donde se bloquea y entonces vemos el efecto sin el CBD porque no se puede pegar, y en los que sí se puede pegar a la hora que está libre ese receptor, y eso nos está dando ya muchos resultados. Y como dice el doctor, pues yo no sé qué leen la gente en el Senado y los diputados, porque existen estudios serios, controlados, no nada más de oídas, no empírico a nivel mundial, que nos dan todos estos resultados y que nos están hablando que finalmente sí hay buenos resultados. Y por último, sueño, que ya platicaba un poquito hace rato, y que nuevamente hemos visto que estos pacientes que ocupan y que han empleado cannabinoides tienen una mejor calidad de sueño. Como les decía, no es nada más dormir, sino que dormir durante más horas y en mejores, y sentirse al día siguiente repuestos y listos para trabajar. Entonces, porque hay veces que hay sueños que no descansan, no concilian, y en cambio en este caso sí se ha visto estos resultados.
Y por lo tanto, entonces es muy, muy importante lo que yo les decía, esta combinación de CBD con THC que nos puede ayudar al insomnio y nos ayuda pues que el paciente no tenga dolor, que el paciente se relaje, que el paciente pueda dormir y por consiguiente tenga una vida pues con muchísimo mayor calidad de vida. Entonces hay que hacer estudios que nos logren ayudar si la combinación CBD-THC nos ayuda con el insomnio, con la ansiedad, con el dolor, con el sueño y por consiguiente el paciente se encuentre pues al fin listo para seguir adelante con su vida. Y bueno, pues eso es todo lo que por este momento les quería platicar, pero creo que deben de tomar en cuenta que es algo de lo que tenemos que seguir luchando para que en nuestro país podamos hacer estudios clínicos y adecuarlo de acuerdo a nuestra población. Muchas gracias. A continuación, quiero solicitar que el doctor Renato Granda Escalona, por favor, nos pueda dar su plática. Bueno, bueno, pues agradezco la invitación de participar en este foro. Pues estoy pues muy cómodo aquí sentado. Ya es muy poquito el tiempo que a mí me corresponde porque estoy viendo que ya faltan 20 minutos para las 5. Bueno, pues vamos a tratar de hablar de este tema, es muy interesante, me encanta mucho hablar sobre terpenos del cannabis, es una área muy importante dentro del mundo canábico, de la medicina canábica, entonces es muy amplio, es imposible decirlo en menos de 20 minutos, es muy amplio, esto necesita prácticamente un módulo completo, pero bueno, vamos a tratar de dar los puntos claves importantes acerca de este tema tan interesante. Bueno, pues hablando algo brevemente sobre lo que ya ustedes comentado, ya les han comentado mis compañeros del módulo, pues sabemos que tenemos los antecedentes históricos que son muy importantes. La historia del cannabis es muy interesante, no vamos a hablar de eso más que cosas muy breves. Esto prácticamente, lo que es el antecedente histórico, encontré esta información que el uso, ¿cómo vamos a...? Bueno, el uso del cannabis medicinal se remonta al siglo II antes de Cristo. En realidad, si empezamos a hablar de antecedentes históricos sobre México, tenemos antecedentes muy históricos bastante interesantes. El cannabis se utilizaba en el país desde antes del siglo XX, desde antes de la Revolución Mexicana se utilizaba para cefaleas, para cólicos menstruales, para diferentes patologías, existían en los dispensarios, en las boticas, se vendía libremente, no había esa sanción que existió en el país hace, bueno, todavía la hay, pero ya es menos, que tuvimos y que originó mucha violencia. Bueno, pues tenemos el antecedente de la Revolución Mexicana, si mal no recuerdan la canción de la cucaracha ya no puede caminar, que es un corrido revolucionario y que se extendió esto hacia lo que es la parte de Pancho Villa, hacia los Estados Unidos, donde en realidad también hubo un concepto de discriminación hacia la planta porque pensaban que era una planta, una droga de mexicanos, así lo veían en los Estados Unidos, la gente caucásica, entonces que decían que cómo era posible que una mujer blanca pudiera tomar o inhalar la planta de la droga de un mexicano, y también pues empezó a extender sobre todo en los músicos de jazz, que era lo equivalente al hip hop, que eran los que más consumían cannabis en esa época. Entonces era bastante interesante el enfoque cultural de esa época. Posteriormente pues empezó a surgir la aspirina, la parte de Bayer, que empezó a bloquear, a vetar, a hablar mal sobre el cannabis, a decir que pues era una sustancia lúdica principalmente. Esto empezó a afectar mucho a la producción del hemp, del enequén también incluido, y surgieron los plásticos, que es ahora pues que tenemos una contaminación bastante importante de mares. Entonces
y que prácticamente pues ahorita están resurgiendo todas esas industrias de las fibras orgánicas, que era en este caso del cáñamo y del enequén. Entonces, es una parte muy interesante, y de ahí pues empieza una situación un tanto de doble moral. Se utilizaba mucho en los soldados, se utilizó mucho en la Segunda Guerra Mundial, se utilizó mucho en la Guerra de Vietnam, vino la etapa de la contracultura. Entonces, pues fue vetado ya en esa parte de Nixon, y llegó incluso un momento en que el propio Reagan lo declaró como el enemigo número 1 de la salud, del cannabis, más por arriba de la heroína, por arriba de la cocaína, por arriba de las anfetaminas. El cannabis era el enemigo número 1 de salud para Reagan. Entonces existía poca información, existía un mundo de oscurantismo, y pues poco a poco se fue descubriendo, se fue tomando su camino, empezaron a surgir nuevos casos, empezó la parte de la investigación en los años 90, que se empezó a fortalecer los casos, en los años, a principios de este siglo, pues el apoyo de los artistas, de los actores de Hollywood, impulsó mucho el uso del cannabis medicinal. También una parte lúdica y también la parte medicinal, se empezó a impulsar mucho esto, empezó a ganar terreno, y bueno, pues es como estamos ahora en la actualidad. Y bueno, pues, pues existen todos estos obstáculos de ilegalidad en muchos países, pues ha frenado mucho la investigación. Bueno, pues como sabemos, como ya se ha hablado, pues es eficaz para náusea, vómito, por la quimioterapia, el dolor crónico, la espasticidad, en esclerosis múltiple, en pacientes con lesión medular, trastornos del sueño, el síndrome de Tourette, aumentar el apetito en pacientes con cáncer, con VIH, pacientes con ansiedad, el glaucoma y la epilepsia refractaria en niños, pues son de los padecimientos de los cuales, a pesar de que hay muy poca investigación, es donde más se ha estudiado y se ha enfocado mucho la investigación acerca del cannabis. Y bueno, vamos a pasar ahorita a la siguiente imagen. Bueno, pues esto prácticamente, para concluir esta parte, pues decimos que es como decir que tenemos un caballo atrás de la carreta, y que pues que no existe el jinete, y que pues que esto de alguna forma pues ha limitado mucho el concepto de la investigación. Entonces así vemos la investigación, el concepto del panorama de la investigación sobre cannabis medicinal. Y bueno, pues lo que nosotros tenemos que hacer es no satanizar, no idealizar en una base fuera del conocimiento, no demonizarlo, el cannabis, por el nivel tan bajo que tenemos acerca de la información del cannabis. El cannabis tenemos mucho que aprender, a pesar de que es milenaria y tiene miles de años. Esto apenas estamos en pañales y estamos en un proceso de investigación. No nos pueden exigir, sobre todo cuando nos presentamos en foros, y que nos digan, oye, ¿y cuántos estudios hay? Bueno, no, es que apenas estamos cosechando esa investigación, apenas estamos, no estamos cosechando, disculpen, estamos sembrando la información. En realidad los que van a venir a cosechar esta información son los muchachos que están estudiando medicina, son los que van a prácticamente hacer los metaanálisis dentro de 20 años, van a ver si en realidad funcionó o no funcionó. Nosotros prácticamente estamos dejando el legado, estamos sembrando para que ellos puedan cosechar. Y bueno, hablando acerca del cannabis, bueno, la marihuana medicinal, pues como me imagino que ya se los han explicado, pues es la planta de marihuana sin procesar, sus extractos crudos no aprobados como medicina, pues prácticamente se quedan dentro de lo que sería una marihuana medicinal. Pues prácticamente cuando hablamos de los cannabinoides que ya son sintetizados y ya son extraídos del cogollo, de la flor, pues ya empezamos a obtener y a estudiar los beneficios y aplicarlos en diferentes casos clínicos. Y hablamos de los quimiobares, que prácticamente yo estoy enfocado más a hablar sobre quimiobares, que es la nomenclatura que en realidad se utiliza más para conocer acerca de las moléculas, los quimiobares, porque es más que hablar de cepa, pues es hablar de quimiobares, porque como debemos de saber, pues muchos hablamos de cannabis sativa, cannabis indica, cáñamo, pero en realidad pues lo podemos definir ahorita, un biólogo, los agricultores lo pueden definir como tal, pero ya para la aplicación médica, pues esto ya no existe, ya no aplica, porque en realidad ya son mezclas, ya son híbridos. Ya puedes tener un híbrido prácticamente de mezclas de sativa con
con índica o rubidaria, o puedes tener también incluso la mezcla de CBDs del cáñamo junto con la sativa o con la índica. Entonces ya es una mezcolanza, entonces ya no existe en realidad esa clasificación de decir, es que estoy tomando una índica o estoy tomando una sativa o estoy tomando un puro CBD de cáñamo. En realidad, en la actualidad todos son híbridos, lo que nos venden son híbridos. Entonces, pues bueno, aquí lo que hacemos es que hablar acerca del canal, de la planta como tal. La planta como tal funciona por medio de un sinergismo, debe existir sinergia para que pueda ser aplicada. Yo no creo mucho en las moléculas aisladas, ahorita van a ver por qué. Yo no creo, porque finalmente la planta necesita de terpenoides, de flavonoides, de los mismos diferentes cannabinoides para que pueda tener sinergismo, para tener mejor éxito en cualquier padecimiento. Nosotros, muchas veces lo que nosotros nos venden hoy en la actualidad pues son mucha molécula aislada, prácticamente es porque se aíslan los diferentes como THC, CBN, CBG, etcétera, etcétera. Pero en realidad es una planta que puede tener un efecto SCBD, pero en realidad carece de la dimensión o de la profundidad que nosotros buscaríamos terapéuticamente. Entonces, pues en realidad para obtener estas sustancias, todos esos elementos de los aceites esenciales que se obtienen de la planta, pues a veces los obtenemos por medio de cartografía de gases, detector de espirometría de masa, y determinamos el contenido y la cantidad de esos terpenos y terpenoides que son de importancia para el tratamiento médico. Vamos a hablar, esta es una nomenclatura muy interesante porque podemos hablar de terpenos, terpenoides, pero nosotros para forma básica, en forma general, pues le podemos decir que en forma terpenoides es una, digamos que cuando estamos hablando de diferentes o de varios elementos, de varios terpenos, y cuando hablamos de terpenos, pues hablamos de solamente uno, ¿no? Pero para la forma biológica, para el biólogo, para el farmacólogo, ellos sí tienen una diferencia bastante importante. Decir que terpenos, que al final de cuentas vienen siendo lo mismo, pero el terpeno como tal son hidrocarburos y los terpenoides son terpenos que contienen oxígeno. Entonces, así como lo van a clasificar ellos. Nosotros para medicina y para no de alguna forma mezclar tanta información que quizá no podamos, que nos va a producir confusión, pues nos quedamos con el término terpenos o terpenoides, que vendría siendo lo mismo. Hablar de moléculas aisladas y de moléculas de broad spectrum, full spectrum, pues es algo muy interesante, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, en el caso de la molécula aislada, donde no vamos a tener THC, CBN, CBG y otros, por ejemplo, en el caso del full spectrum, ¿no? Y en el caso del broad spectrum, pues podemos tener el CBD, el CBG, el CBN y otros, ¿no? Además, pero carecen, en el caso del broad spectrum, carece de THC, pero sí tenemos todos los demás elementos, y en la molécula aislada pues solamente tenemos lo que es tal cual. Yo en realidad la molécula aislada yo la llego a utilizar solamente para pacientes que son esquizofrénicos, por ejemplo, ¿no? O que han tenido algún problema relacionado con un efecto secundario desagradable con los full spectrum, ¿no? Pero en realidad a mí, en lo personal, yo prefiero trabajar con full spectrum. Full spectrum es, en realidad, la sinergia que hablamos. Es una planta que necesita sinergismo, potencializar su efecto terapéutico. Es como decir que pones la Tierra sin la Luna, entonces no se van a mover los mares y va a haber un caos natural, porque de alguna forma esa gravedad, esa interacción que tiene con la Luna, pues produce un sinergismo dentro del proceso biológico, dentro de la naturaleza de la Tierra, ¿no? Entonces, si nosotros eliminamos a la Luna, pues lógico, pues olvídense de esta película donde la Luna se cae o choca contra la Tierra que está ahorita, pero no, es diferente el concepto. Aquí lo que necesitamos prácticamente es ver ese efecto. Nosotros en realidad para tratar a un paciente, en realidad la mejor línea los mejores tipos de cannabinoides van a ser los full spectrum. Yo en realidad, ya estaba escuchando, pero en realidad aquí en este país sí tenemos buenos distribuidores que nos pueden proporcionar buenas cantidades o buenos cannabinoides, diferentes cannabinoides para el uso terapéutico, junto con los terpenoides que nosotros necesitamos. Ahorita más adelante vamos a ver la lista de terpenoides, porque finalmente esto se puede volver como una fórmula magistral, porque nosotros tenemos que individualizar a nuestro paciente. No es lo mismo que yo le dé cannabinoides, el mismo cannabinoide que a otro paciente que tiene otra sintomatología. Es por eso que tenemos que elegir las diferentes moléculas y los diferentes terpenoides que necesitamos para cada padecimiento. Entonces tenemos que individualizar, y eso a veces se nos olvida, porque en realidad nos casamos mucho
aquí en México nos casamos mucho con el CBD, pero el CBD no es, o sea, el CBD no es solamente el CBD, de hecho el CBD pues tiene unas indicaciones, pero en realidad hay una cantidad inmensa de cannabinoides que se pueden juntar, mezclar y nos pueden producir unos efectos maravillosos y un éxito contundente en nuestro paciente. Hay que recordar algo bien importante, que los cannabinoides, el cannabis medicinal, cannabis es de segunda línea, no es de primera línea. No podemos suplir otros medicamentos porque le vamos a dar cannabis. Muchas veces tenemos que hacer un buen equipo con los otros fármacos o con otras sustancias otros medicamentos que está tomando el paciente para tener un efecto más potente, porque finalmente lo que estamos haciendo es sinergizar también el efecto, por ejemplo, de una gabapentina, una pregabalina, con el uso del CBD o de otras mezclas de otros cannabinoides que también tienen un efecto anticonvulsivante, por ejemplo, o neuromodulador. Entonces, aquí tenemos esta parte. Entonces, ahora, hablando de nuestro vetado THC tiene cosas maravillosas. Es cierto que tiene una ventana terapéutica muy corta, a diferencia del CBD, pues podemos dar mucho CBD y lo que puede producirse en un paciente es que le dé mucho sueño y digamos, si nos sobrepasamos con esa dosis, pero pasa el efecto y ya desaparece ese efecto secundario. En el THC, pues lo que pasa es que si abusamos de ciertas cantidades, pues en realidad vamos a tener efectos indeseables que mucha gente coloquialmente le llama como la pálida, ¿no? Pero en realidad hoy en día existen 3 tipos de THCs en el mercado. Tenemos el Delta 10, el Delta 9, el Delta 8. Les voy a hablar rápidamente de qué se trata el Delta 10. El Delta 10 a mí me gusta mucho trabajar en forma terapéutica o medicinal con el Delta 10. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, a diferencia del Delta 9, que es en realidad lo que tiene la planta, lo que tiene el churro, lo que tiene la parte lúdica, es el Delta 9. Pero si ustedes, por ejemplo, mandan o indican un Delta 10 a un paciente o un Delta 8, si se dan cuenta, le han retirado en ingeniería biológica o genéticamente le han quitado diferentes moléculas para obtener productos en los cuales la gente o los pacientes pueden inhalar tener un vaporizador y pueden inhalar Delta 10 y Delta 9 y no van a tener esos efectos en los cuales sus pensamientos van a ser dispersos y todo el tiempo se les hace muy largo y las distancias se les hacen muy largas y en realidad no van a ser coherentes con sus ideas. Bueno, eso nos da el Delta 9, pero como tenemos otros productos, pues les puede ir bastante bien y podemos dosificar perfectamente los THCs y eso en realidad nos va a producir unos beneficios bastante importantes, sobre todo en los pacientes paliativos, aumentar el apetito, el dolor, la analgesia, un buen dormir, etcétera, etcétera. Entonces, tiene propiedades bastante importantes. Lo que importa es saber con qué tipo de productos contamos y quién nos puede proveer de estos productos. Claro, siempre con una historia clínica y si existe todavía la información que tenemos que enviar a la COFEPRIS, pues se informa, pero de antemano pues decimos quién es el distribuidor, quién es la empresa que nos está proveyendo esos cannabinoides o en este caso ese THC. Y bueno, pues tenemos un mundo de cannabinoides los cuales podemos mezclar nuestros terpenoides para tener ese sinergismo, ¿no? Entonces tenemos el cannabidiol, que es el clásico, el cannabinol, el CBN, tenemos el tetrahidrocannabinol, el THC, el cannabicoromeno, el CBC, tenemos el cannabigerol, el CBG, el cannabivarin, el CBDB y tenemos el tetrahidrocannabivarin, el THCB. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos tienen efectos bastante interesantes terapéuticamente. Entonces, ¿a qué vamos? Vamos con un paciente paliativo, digamos, y nosotros, esto yo se los hice, ¿no? En base a las referencias que tengo, que yo saqué. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente paliativo que tenemos que pedirle, que necesitamos reducirle la náusea, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al proveedor? Al proveedor le pedimos un aceite, digamos, vamos a poner en el caso de los aceites, le pedimos un aceite con THC, CBD, CBDA. Ahorita hablamos del CBDA, de qué se trata el CBDA. Y luego le podemos pedir también que nos dé un CBDB y CBDBA, que es el que nos va a permitir tener un mejor efecto terapéutico en la náusea. El alivio del dolor, pues podemos pedirle en este caso un CBN, un THC, un CBD, un CBDA, un CBC, para el alivio del dolor. El apetito, pues lo vamos a aumentar con un THC. En este caso yo les recomiendo un Delta 10 o un Delta 8, si no es que no quieren tener los efectos del subidón, como dicen, del Delta 9, pues evitamos el Delta 9. Le vamos a pedir a nuestros proveedores que nos manden un Delta 10 o un Delta 8.
Entonces, luego vamos a tener la división de las convulsiones si es un paciente que tiene metástasis cerebrales, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a poner, aparte de que toma sus anticonvulsivantes, le vamos a pedir que nos manden un aceite que contenga THCV, CBD, CBDA y CBDB y CBDBA. Y en este caso, y así sucesivamente, vamos buscando diferentes opciones. Por ejemplo, en el caso del insomnio, pues pedimos que nos manden un aceite que contenga CBN, THC, le pedimos que también tenga CBDB, CBDA, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser una mezcla. Entonces, lo que aquí vamos a pedir son unas fórmulas magistrales, más o menos como lo equivalente a dermatología, ¿no? Que también, por ejemplo, individualizan a un paciente, entonces piden una crema especial, una loción especial para cada paciente. Entonces, no es que tengamos que dar, pues es puro CBD, el que conocemos y vas a hacer tantas gotitas. No, hay que aprender a individualizar la patología, los síntomas de cada uno de nuestros pacientes, en este caso paliativos, para saber qué tipo de cannabinoides, qué tipo de mezclas les vamos a dar. Bueno, pues esto es. Después viene la parte del CBGA, o sea, de dónde se ha obtenido el CBDA, por ejemplo, el THC, por ejemplo, estos no son más que precursores, es un cannabinoide ácido, vaya, es el precursor, es donde se obtiene, digamos, por medio de la combustión, obtenemos estos, se descubrió que al hacer esta combustión se obtenía un CBGA, que de parte de este CBGA se obtenía un THCA, un CBDA, o sea, en realidad esta fue una modificación genética y es lo que actualmente estamos utilizando. Digo, yo he estado en Israel, de hecho tengo una estancia en Israel próximamente en el Medical Suraski Center con el Dr. Silvio Brill, que es una de las autoridades importantes en Israel. Tengo gente en Oregon, tengo gente también en Canadá, entonces estoy muy involucrado con ellos. Entonces, prácticamente ellos lo que están usando es ahora eso. O sea, ellos, por ejemplo, ya no utilizan el CBD que están vendiendo aquí en México. O sea, eso ya, hagan de cuenta que ya pasó de moda, o sea, ya se dio cuenta, ya se tiene experiencia de eso, pero se ha visto hoy en la actualidad que al utilizar este tipo de productos, este tipo de mezclas, obtienen más impacto, más beneficios en sus pacientes. Entonces, luego, pues vemos que algunos de los efectos que tienen estas mezclas ácidas o estos precursores de genéticos nuevos que tenemos que sirven, que son contundentes, por ejemplo, el CBGA en enfermedad inflamatoria intestinal, el CBG en diabetes y en trastornos metabólicos y en células de cáncer de colon también es importante, son antineoplásicos y es un excelente neuroprotector. Les hago un comentario, los mejores neuroprotectores, en este caso, el mejor neuroprotector, además del CBD, es el CBGA. Y como neuroregenerativo, el CBGA y el CBG, como tres excelentes neuroregenerativos. Y luego, pues, tenemos los terpenoides. Ya cuando se obtienen y se procesan los terpenoides, vamos a obtener, se ha descubierto que los principales terpenoides que tiene la planta del cannabis, en este caso es el cariofileno y el mirceno, ¿no? Ahí se me quedó una E de más. Entonces, y estos regularmente tienen efectos terapéuticos bastante importantes. Y aquí viene la parte del sinergismo. Nosotros cuando decimos a nuestro proveedor y nosotros queremos que le agregues tales terpenoides, tales cannabinoides para nuestro paciente. El hecho de hablar acerca de sinergismo, el sinergismo siempre va a ser la base, la piedra angular del uso de los cannabinoides. El hecho de usar una sola molécula no les garantizo éxito. En realidad aquí se trata de tener conocimiento de las diferentes moléculas, saberlas mezclar y saberlas indicar. En el caso, por ejemplo, nosotros podemos meter terpenoides y van a tener un efecto, por ejemplo, bastante importante, por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades, ¿no? Ahorita vamos a ver aquí vamos a tener una parte importante. Hablamos del sinergismo, que es trabajar juntos, vaya. Hablar de los flavonoides, terpenoides, cannabinoides, es hacer un trabajo en equipo dentro de una misma planta, dentro de diferentes componentes. Un ejemplo clásico de esto, por ejemplo, tenemos que los terpenoides pueden disminuir los efectos de la inflamación aguda, mientras que los cannabinoides nos ayudan a inhibir los síntomas de la inflamación crónica. O sea, podemos mezclar terpenoides y cannabinoides
para obtener estos beneficios. Es un ejemplo, ¿no? Y por ejemplo también tenemos pues el enfoque de que pues todo esto tiene que ser así, sinergia. Si no tenemos sinergia, es que igual, como por ejemplo ustedes trabajan en un servicio de cuidados paliativos, y si la gente no trabaja en equipo, sencillamente esto no funciona, no sale. O sea, ustedes igual y están con sus parejas y viven con sus parejas y si no trabajan en equipo, eso no funciona. O sea, todo tiene que funcionar. Así es la mecánica, así es la naturaleza. Es tal cual, es el reflejo como tal. Bueno, tenemos los terpenoides. ¿Qué terpenoides, por ejemplo, vamos a elegir, ¿no? Por ejemplo, aquí les traigo los que más podemos utilizar. Les hice una lista de los que más podemos utilizar en cuidados paliativos. Tenemos el mirceno. Eso ya se los describen los proveedores, por ejemplo. Los mircenos, por ejemplo, tienen un aroma terroso, amezclado, afrutado, y los ingredientes generalmente son de mango, citronela, tomillo y eucalipto. Y los tratamientos, ¿para qué nos va a servir? Para insomnio, inflamación, relajación muscular y ayuda pues como para dormir, vaya. Entonces esto, por ejemplo, uno de ellos, o el cariofileno, que el mirceno y el cariofileno, que son los que siempre vamos a encontrar en la planta del cannabis, pues es más que cuando se analiza químicamente en el laboratorio, pues vamos a encontrar que tiene un aroma pino, que tiene ingredientes de pino y romero, el cariofileno, y nos sirve como un broncodilatador, un antiinflamatorio y un antimicrobiano, ¿no? Y luego tenemos también otro terpenoide bastante importante que está dentro de la familia de la planta, y tenemos que es el humelene, que es picante, floral, herbario, almizclado, ¿no? Y sus ingredientes son albahaca, salvia, clavo, jengibre. Entonces nos da un efecto antiinflamatorio, analgésico y antibacteriano. Y después nos seguimos con el limonelo, que bueno, que también los ingredientes son limón, naranja, menta, y tiene un efecto ansiolítico, antidepresivo, trata la bronquitis, ayuda a perder el peso, por ejemplo, en algunos pacientes, ¿no? Les ayuda a que les disminuya esa ansiedad a comer, por ejemplo. Entonces es por eso que tenemos que individualizar a cada paciente. Entonces luego tenemos el linalol, que no es más que lavanda. Es lavanda, menta, canela. Entonces tiene un efecto anestésico, analgésico y ansiolítico, ¿no? Entonces es como nosotros tenemos que ir clasificando nuestros terpenoides y los cannabinoides para hacer nuestra mezcla. Y aquí podemos tener nuevamente diferentes otros terpenoides que también podemos utilizar en la sintomatología paliativa. En este caso el alfa-pineno, que pues no es más que del pino. Ambos son del pino, pero con diferentes moléculas. Algunos con pinos romeros y el otro con perejil, eneldo y albácar, y tienen tanto efectos antiinflamatorios y antimicrobianos, ¿no? Broncodilatadores, pues para los pacientes que tienen algún problema para expectorar, que tienen problemas para expectorar las secreciones, ¿no? O tenemos también el torpilnelo, tenemos que es a base de manzana, comino, lila, árbol de té, y es antibacteriano, antiinsomnio, antioxidante, antiproliferativo. Y luego tenemos otros, así sucesivamente vamos a encontrar. Esta es otra lista de los terpenoides que nosotros podemos pedir a los distribuidores para que nos puedan proporcionar esas mezclas y pedirle las mezclas que nosotros necesitamos para nuestros pacientes y poderlos individualizar. Bueno, hablando de la otra parte, hay una parte muy importante que mucha gente nos va a preguntar, oye, pero muchos pacientes de nuestros pacientes paliativos pueden tener insuficiencia renal, ¿no? O sea, tenemos insuficiencia renal. Entonces nos van a preguntar siempre, ¿está indicado el uso del cannabis en los pacientes con insuficiencia renal? Pues sí, de hecho sería lo ideal, porque no podemos darles AINES, no podemos darles esteroides. Todos los cannabinoides es una buena opción, o sea, eso se ha demostrado y está en estos artículos, y hay más artículos acerca de que puedes usarlo en pacientes con insuficiencia renal. Claro, te recomiendan que, por ejemplo, productos como, por ejemplo, el CBD puede elevar los niveles de trocalinum, que es más que un fármaco que produce inmunosupresión en los pacientes que han recibido trasplante renal, ¿no? Por ejemplo. Pero que puedes usar, es una buena herramienta para los pacientes con insuficiencia renal. Entonces, prácticamente por lo que ustedes nos vamos a topar todos con pacientes paliativos, es con pacientes también con insuficiencia renal, pues originado por el tumor, originado por la propia quimio o por los tratamientos antineoplásicos en general. Entonces, tenemos esta buena opción. Y bueno, pues prácticamente el poder curativo de los cannabinoides reside en los terpenoides, los fitocannabinoides, de los cuales hay los compuestos particulares que ya mencionamos. Su cantidad y proporción en ellos juegan un papel más importante en el tratamiento de enfermedades particulares. Entonces, aparte de los terpenoides, hay otra área que se llama los flavonoides.
hablar de terpenoides no es más que el aroma, ¿no? El terpeno de una planta, es el aroma de una planta es el terpeno. Y hablar del flavonoide es el sabor, ¿no? Porque a veces es el color, perdón, es el color. Es el flavor, me refiero con el flavor de sabor de inglés, no, es el color de la planta. Eso también, el color de la planta también nos va a proporcionar un efecto terapéutico, y también existen productos. También existe una lista, así como les mencioné, de los terpenoides, también existe una de flavonoides, en las cuales también podemos hacer uso terapéutico de ellos y hacer nuestra propia mezcla y nuestra fórmula magistral. Y bueno, aquí termino mi participación. Sé que es poquito tiempo, pero este es un tema muy amplio, muy extenso, y traté de abordar algo que se les pueda quedar y que es algo interesante. Y pues espero que les haya nacido un interés en este punto. Gracias. Abrimos a preguntas y respuestas. Tenemos unos minutos. Judith Maldonado, ¿te gustaría decir algunas palabras? Tú que estás en España. Judith, ¿gustas participar? Hola. Hola, Judith. Ok, perfecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, buen día, buenas tardes para ustedes. Bueno, quería hacer 2, 3 comentarios al respecto, un poquito más enfocados. Yo creo que ya vimos más de las cuestiones técnicas o bueno, biológicas, o no, como lo pudiéramos referir, de lo que es la planta y todo ello, pero enfocarme un poco más a lo que es la cuestión paliativa creo que sería importante. Primero que nada, las guías, digamos que hasta el momento existen, y que también, complementando un poco lo que decía el doctor Renato y todo, o sea, existen, si bien ya investigación al respecto, la investigación que existe carece en muchas maneras de calidad también de investigación. Entonces, en los años recientes se ha venido trabajando un poco en ello, sin embargo, todavía nos hacen falta bases al respecto. Países como Australia, Canadá, Estados Unidos, que nos llevan un poquito, o incluso algunos países de Europa que nos llevan algo de ventaja al respecto, pues están ya identificando que, bueno, no es el cannabis o los cannabinoides, tampoco son la panacea de la medicina, pero sí están viendo que tienen utilidades muy particulares y que creo que son las importantes a mencionar. Una de ellas es sobre todo en la cuestión del dolor, pero más enfocado en el dolor neuropático, que es el dolor que a veces que es mucho más difícil de controlar. Lo mencionaron también en esto de las convulsiones, de difícil manejo, sobre todo las convulsiones en niños, pues también es algo que está muy franco, y la cuestión de la espasticidad y todo esto. Sin embargo, creo que es importante recordar que nos hace falta tener un poco más de información, y que nos hace falta sobre todo tener una legislación adecuada donde nos garanticen productos de calidad, como ahorita lo mencionaban también. O sea, carecemos de información, y lo que tenemos en México, por lo menos lo que me ha tocado ver en el mercado, a veces, o sea, son suplementos alimenticios en realidad, y que estamos con esa idea de que van a curar al paciente, o le van a quitar el dolor, o van a hacer algo por el paciente, y en realidad lo que hacen es mínimo, y es más el efecto placebo que generan. Creo que esto sería importante mencionar. Hay que recordar que por lo menos hasta donde donde estoy enterada en la legislación mexicana, lo que nos piden es tener un porcentaje de THC como máximo el 1%. Entonces, complementando también lo que mencionan, o sea, la combinación y esto del sinergismo, pues sí, el sinergismo de CBD con THC es necesario para que surja también algún efecto. Entonces, enfocarnos únicamente en ofrecer CBD, pues no nos garantiza en muchas ocasiones un beneficio para el paciente. Y mencionar también un poco sobre la cuestión de la alimentación y de la caquexia, anorexia sobre todo. Sí se ha visto la utilidad que tiene, sobre todo con pacientes con VIH, SIDA. Sin embargo, en cuestiones de caquexia por cáncer, no hay alguna asociación realmente certera, por lo menos en lo que estoy enterada.
Entonces, solo sería un poco para hacer esa mención. En el 2019, si no mal recuerdo, salió un reporte de los, digamos, del Journal of Palliative Care sobre los 10 tips que se deberían de tener para el abordaje de los clínicos en cuidados paliativos directamente. Entonces, creo que sería un tema importante para que todos los que estamos haciendo cuidados paliativos nos leyéramos y nos diéramos cuenta de cuál es la utilidad que por lo menos hasta el momento se está llevando a cabo y está legislada en la mayoría de los países. Eso sería un poco a comentario. ¿Gustaría usted, doctor, decir algo más? Doctor Renato, ¿agregaría usted algo más? Doctor Romero, yo quisiera plantearle una pregunta al doctor Baranda, aprovechando que lo tenemos aquí. La verdad que agradezco mucho todo esto que nos han compartido. Yo, por ejemplo, que soy de psicología y que trabajo muy de cerca con ustedes médicos, me parece que es un tema bastante complejo y sí entiendo el planteamiento del doctor Romero, donde los psicólogos no debemos tener pretexto para empezar a trabajar también en estos temas, pero también al mismo tiempo pensaba con todo esto, doctor Baranda, ¿cuáles pudieran ser las recomendaciones que podría darnos? Entiendo que en la parte médica pues es importante tener todo este conocimiento y este acceso con estos proveedores, por ejemplo, tener esta evidencia para poder trabajar con este tipo de estrategias, pero ¿cómo se pudiera trabajar con los pacientes? Estaba yo pensando, hay muchos pacientes en cuidados paliativos que tienen pobre apego a las indicaciones médicas para el control de distintos síntomas, porque de por sí ya hay muchas barreras para lograr este apego. ¿Cómo lograr o qué estrategias como médico, además del trabajo en equipo, pudiera recomendarnos para que un paciente confíe en el uso, por ejemplo, de esta estrategia y que podamos tal vez quitar todos estos creencias en muchas ocasiones irracionales y vea al paciente los beneficios que puede darle pues esta estrategia terapéutica que como médico está ofreciendo o pudiera ofrecer? Bueno, pues es mucha educación, ¿no? En realidad, pues es una población que, como todos sabemos, es una educación muy deficiente, entonces hay que empezar primero a trabajar con la educación, hay que informar a la gente y principalmente hay que informarles acerca de que el uso medicinal es totalmente diferente al uso lúdico. Igual que los cannabinoides, que los opiáceos, y decir que va a llevar un concepto médico. Pero hay algo bien importante acerca de esto. Yo, por ejemplo, que me he puesto a trabajar con o que he visto también los equipos de distribución de los cannabinoides en México, acerca, por ejemplo, del etiquetado, por ejemplo, aquí en la COFEPRIS en México, aunque sea Sativa y aunque sea índica o sea un híbrido, el que sea, necesariamente a fuerzas la etiqueta tiene que decir cáñamo, gem, vaya, digamos, gem o cáñamo. ¿Por qué? Porque pues es que esa es la norma, ¿no? Esa es la norma que sí, no está liberado totalmente, pero finalmente lo que viene en ese frasco es un aceite. Y aquí es importante también saber de dónde proviene, cuál es la empresa que está produciendo esto, si es una empresa seria, ¿no? Y bueno, por lo menos en mi caso, pues las empresas con las que yo pido los productos, pues son empresas serias, ¿no? Yo estoy completamente seguro porque los resultados, pues yo los he visto y son contundentes a diferencia, y la misma gente te lo va a decir, no, es que yo ya probé tal cannabinoide, tal CBD y no tuvo el mismo efecto, es más, el sabor es diferente, no tiene el mismo efecto y no es tanto que sea placebo, sencillamente estos productos tienen un análisis farmacológico de laboratorio y dicen los rations que vienen ahí, o sea, viene la cantidad y viene el porcentaje y viene y está explicado y viene la etiqueta, aunque ahí tenga que decir gem o cáñamo, pero en realidad son productos, son híbridos. Entonces, pero hay que trabajar mucho en la educación, hay que educar a la gente, hay que orientarles. Yo creo que eso es fundamental para poder inducirlos en esta área, ¿no? Pero siempre también hacerles ver que los cannabinoides son de segunda línea, no es de primera línea.
es un coadyuvante y es algo que muchas veces hay gente que no entiende, piensan que el cannabis los va a curar todo. No, no es una cura milagrosa, no son remedios milagrosos ni nada como está descrito, son coadyuvantes porque finalmente todo lo que estamos haciendo es trabajar en equipo, lo que estamos haciendo es sinergizar ciertos fármacos, ciertos productos, cierto tipo de, mejorarles ciertos conceptos, ciertos aspectos, pero no es el cura todo. O sea, hay que indicar y hay que ponernos sobre la tierra y hay que decirles con honestidad para qué nos va a servir, para qué no nos va a servir, para qué está indicado y para qué no está contraindicado. Hay que decirles, por ejemplo, sobre todo en el caso de psicología, pues que los pacientes que, por ejemplo, pudieran pacientes tener esquizofrenia, pues buscarles otra opción, ¿no? Igual puede ser un CBD aislado, que igual les puede servir algo y seguir con su tratamiento con su Qualified Life Coach o su asesor de vida, su psicólogo, su psiquiatra y sus medicamentos, pero es de segunda línea, sí, no hay que perder la cabeza, es de segunda línea. Doctor, ¿se me permite agregar un comentario? Acorde ahorita a lo que comentaba la psicóloga Cintia Alzate de cómo hacer el apego a este tipo de terapéuticas. Creo que incluso diferente a lo que pudiéramos llegar a considerar, Cintia, cada vez más dentro de aquí del instituto los pacientes llegan diciendo, estoy tomando estas gotitas. ¿Y qué hago? Y pareciera que es algo como debajo de la manga y que tienen miedo incluso de llegar a expresar con el médico porque estoy tomando estas gotitas. Y el miedo es precisamente que esas gotitas a veces no se sabe qué es lo que tienen, porque no hay un etiquetado, porque no hay una confiabilidad en qué es lo que se está presentando. Y es muy frecuente que se llegue a vender cannabis o CBD en las banquetas incluso. Y entonces ese es el gran temor. Y la gente comúnmente está buscando otras cosas más que la medicina, ¿no? A veces hasta pareciera que se inclina más a estos tipos de opciones y no es malo. O sea, es ahorita precisamente lo que comentaba el doctor Baranda, es necesario educación. Este tipo de foros y aperturado ahora al cannabis, por supuesto que es una brecha súper importante, padrísima, interesante. Yo llevo más o menos unos 2 años utilizando cannabis y la verdad es que con efectos muy, muy buenos y con empresa seria, y esa es la que tiene que ser la diferencia para poder ayudar a nuestros pacientes dentro de cuidados paliativos. Entonces, pues yo felicito a los ponentes, a estas presentaciones. Adelante, doctor, claro. Sí, yo empecé en cancerología en 1981 a trabajar con cannabis, con todos los pacientes en quimioterapia. A través de los años, yo encontré después que no solamente era fumar, sino tener pócimas y otro tipo de herbolaria al respecto, en donde pudimos encontrar en 86 que el sinergismo entre lo que era un buen tipo de cannabis, que era básicamente la sativa en aquel entonces, y muy poco que teníamos de la índica, no estaba tan hibridizado en aquel entonces, pero era muy interesante que el uso de cannabis y los opioides que en aquel entonces llegaron de alguna forma a México, mitigaron mucho el abuso de los opioides en los pacientes. Hoy en día, la crisis que está nombrando Nora Volkow, de que no pueden controlarla, es porque no han podido aprender a manejar y tener ese sinergismo en los receptores que son básicamente los opioides con los de cannabinoides. Cuando eso se lleva a cabo, sí se quita muchísimo lo que viene siendo esa dependencia a los opioides. Eso lo vivimos nosotros en 86, 87, allí en cancerología. Una de las cosas también que es muy importante es no tener miedo a decirle a los pacientes, hay esta opción. Yo no sigo ninguna de las, por ejemplo, de las recomendaciones americanas. Yo me he abstenido de ello, que sea el 1%. Tengo muchos pacientes que estamos trabajando con el 7-1 o 7-3 o 10-1 o 7-4 o 10 THC. Sobre todo lo que viene siendo Gilles de la Tourette, epilepsia, que eso es sumamente importante para muchos de los pacientes. La epilepsia en niños que tenían más de 70 convulsiones por día, o sea, 3 a 4 por hora, estos niños tienen solamente algunas parciales. Ya no hay una crisis
completa. Y esto es básicamente a que nos hemos atrevido a brincarnos esa norma que es ilógica para la salud. Hablando con Meshulam y con su grupo, él me decía, tenemos que individualizar la planta con la patología. No lo estamos haciendo porque seguimos el perfil americano. A eso yo me abstengo de usarlo porque estamos entonces coartando el beneficio de salud a los pacientes. Esto para mí es muy importante porque he podido, ahorita por ejemplo tengo un ingeniero, tiene 47 años, por su Parkinson estaba ya recluido, ahorita está trabajando otra vez en la CFE y caminando, manejando su camioneta, utilizando esas gotas de 10-1, 10-3. Esto es maravilloso porque nos hemos brincado. Sí, la COFEPRIS nos dice hay que hacer así, así, etcétera, etcétera. Pero ellos saben lo que está pasando con el paciente, la limitación que nos están ocasionando a los médicos que tenemos esa libertad. Yo me opongo muchísimo a esas normas que son ilógicas para la salud del paciente. Algún día, algunos de ellos nos van a levantar el dedo y decir, por no haber liberado a tiempo, yo o mi hijo o alguien más ha sufrido o ha muerto por la ineptitud del uso adecuado de lo que son la planta completa, el full spectrum, el efecto séquito. Gracias. Bueno, con esto damos por terminado. Así es, doctora. Daríamos por terminado este cuarto día de actividad académica dentro del margen de la reunión anual médica de cuidados paliativos. Y pues bueno, felicidades a cada uno. Gracias por su conocimiento, por sus experiencias y por estar el día de hoy pues aquí presentes. A nombre de la doctora Silvia Allende, pues damos por concluido este día. Y nos vemos el día de mañana. Va a estar muy, muy bueno, muy interesante todos los temas que vamos a ver, así que los vemos mañana aquí conectados. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.